Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 880 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. Cristo, al instruir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con eterna libertad. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. La potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Asistidos por los presbíteros y los diáconos, pero como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien a su propia iglesia como porción de la iglesia universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra.
Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden presentar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. Muchas veces cuando entramos a este tema de cómo está organizada la iglesia o la jerarquía o como una institución, puede parecer en un principio un poco abrumante, ¿verdad? La forma en cómo está dividida en diócesis, en dicasterios, en provincias, ¿verdad? En regiones más grandes, patriarcados, y la forma en cómo los obispos van a estar gobernando sobre estos territorios y cómo entre ellos tienen una relación y cómo todos unidos con el Papa forman una autoridad y cómo el Papa tiene autoridad sobre ellos incluso. Y puede ser un poco abrumante si solamente quisiéramos verlo de una manera así, como una organización fría. Como si quisiéramos estar viendo la radiografía o la jerarquía de una empresa. Entonces sí, es abrumante, es tedioso y no tiene mucho sentido. Pero si vemos en ella lo que hay de fondo, la razón palpitante, el Espíritu Santo que se sigue moviendo en ella y que sigue hablando el día de hoy, así como nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles, y me gusta mucho decirlo, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro muy bien organizado. Tiene una introducción, una justificación, un desarrollo, tiene capítulos, pero no tiene final. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo es posible que un libro de la Biblia tan bien elaborado no tenga final? Pues es que se sigue escribiendo, pudiéramos decir, el libro de Hechos de los Apóstoles a través de todo el magisterio de la Iglesia. Dios sigue actuando. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles no tiene final, porque son los hechos de los apóstoles que continúan y continuarán. Lo que hay atrás de toda esta estructura es el amor que Dios nos tiene, el cuidado que da a su iglesia, la forma en cómo suscitó esta jerarquía u organización en el mismo momento en que Él eligió a sus apóstoles y les dio esta encomienda. Sé que muchos, cuando leemos la Sagrada Escritura, me incluyo yo, utilizamos mucho la Sagrada Escritura como una analogía para poder aplicarla a nuestra vida. Pero, aunque ciertamente hay muchos textos que son analogías en la Sagrada Escritura, que son parábolas, que son poemas, que son textos históricos, todo eso lo pudiéramos aplicar como una analogía. Pero cuando vemos estos textos en donde Jesús le concede a Pedro una autoridad específica sobre el colegio de los apóstoles y cómo los apóstoles tienen a su vez una autoridad, ¿verdad?, sobre los demás, eso lo podemos ver de una manera análoga y lo aplicamos en nuestra vida. Pero de una manera literal, se cumple. Y lo seguimos viendo el día de hoy en la estructura que tiene la iglesia. No cabe duda que esta iglesia es la que Cristo ha fundado, pues sigue siendo asistida por el Espíritu Santo. Y sin temor a equivocarnos, pudiéramos decir que es incluso de una manera muy humana la organización más grande que hay en el mundo y al mismo tiempo la más antigua, la más sólida y que sigue creciendo, porque lo que la mueve no son estrategias de dominio o de conquista, sino más bien lo que la mueve es el amor que Dios tiene por su pueblo. Es la presencia del Espíritu, porque nosotros somos la iglesia.